Mi nombre es Mike Wilson. Hasta esa noche, pensé que mi vida era bastante buena, pero de la noche a la mañana, todo lo que amaba fue arrebatado o amenazado con serlo. A pesar de todo, sobreviví. Con los años encontré consuelo en un versículo de la Biblia: la carrera no es de los ligeros, ni la batalla de los fuertes, ni el pan de los sabios, ni las riquezas de los entendidos, ni el favor de los diestros, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Me casé con Jenny Smith 3 meses después de graduarme de la universidad. 7 años después, ella me traicionó por completo. Al reflexionar sobre nuestro matrimonio, no encontré señales de advertencia. Jenny era muy atractiva, medía 1.68 metros, tenía el cabello rubio y ojos verdes. No era rica, pero para mí era perfecta, un 9 o 9,5 en una escala del 1 al 10. Su encanto atraía a las personas, y desde el primer hola, me cautivó. Parecía que encajábamos perfectamente, compartiendo metas similares, o eso creía yo. Salimos durante un tiempo y finalmente nos casamos. Si Jenny era un 9,5 con mucho carisma, yo era un 8. El tipo fuerte y silencioso. Mido 1.73 metros, peso 86 kilogramos y tengo el cabello castaño claro. Tuve una vida social activa en la secundaria y en la universidad, con mi parte justa de relaciones. Aunque no era una estrella de deportes ni de cine, de vez en cuando atraía la atención de las mujeres. Conocí a Jenny en una clase de estadística en la universidad, y pronto nos volvimos inseparables. Antes de graduarnos, conseguí un buen trabajo y nuestro futuro parecía prometedor. Una señal de advertencia fue la renuencia de Jenny a presentarme a sus padres, John y Elma. Después de la boda, descubrí que le avergonzaba la pobreza de su familia, pero ellos eran personas maravillosas, cálidas, compasivas y generosas. Llegué a amarlos como a mis propios padres, ya que los míos habían fallecido. Vivían en una casa modesta en un vecindario no muy bueno, pero bien cuidada y limpia. La indiferencia de Jenny hacia sus padres me entristecía, pero mencionarlo siempre generaba discusiones, así que mantenía el contacto por mi cuenta, llamándolos semanalmente y ayudando cuando podía. Por ejemplo, cuando la cortadora de césped de John se descompuso y no podía permitirse repararla, le compré una usada, haciéndole creer que era la mía. Él la aceptó agradecido. Mi trabajo como contador en una gran empresa manufacturera pagaba bien. El departamento de contabilidad, aunque pequeño, manejaba todas las operaciones de los negocios de la empresa. A los 3 años, 2 eventos impulsaron mi carrera. Nuestro gerente se jubiló y aprobé el examen de CPA después de 2 intentos fallidos. Tras 2 intentos de contratación externa, fui ascendido a jefe del departamento de contabilidad con un salario de 6 cifras. Esto hizo feliz a Jenny, ya que ahora podíamos permitirnos una casa más grande y mejores autos. Poco después de la boda, Jenny quedó embarazada y tuvimos gemelos, una niña y un niño. Inicialmente, Jenny estaba descontenta, sintiendo que era demasiado pronto y que quería viajar primero. Yo estaba extasiado. Afortunadamente, una vez que nacieron los gemelos, Glenda y Mark, Jenny se convirtió en una madre maravillosa. Se quedó en casa durante 5 años y medio, y luego consiguió un trabajo como asistente administrativa en un bufete de abogados cuando los niños empezaron el kinder. Me preocupaba que pudiera desviarse, pero su jefe, Clem Flint, era un cristiano devoto con una sólida vida familiar. Nuestro matrimonio parecía fuerte hasta el 6.º año, cuando Jenny se volvió cada vez más infeliz. Un día, después de que arremetió contra Glenda, la enfrenté. ¿Qué te pasa, Jenny? No necesitabas gritarle, solo fue un plato. Jenny empezó a llorar. Estoy tan deprimida. Siento que mi vida se me escapa. Siento que solo soy la esposa de alguien o la mamá de alguien. Hay tantos lugares que quiero visitar y cosas que no podemos permitirnos. Mi vida es una porquería. Estaba en shock y le sugerí terapia, lo cual rechazó airadamente. No estoy loca. Solo quiero vivir una vida mejor. Los cambios de humor de Jenny hacían que la vida en casa fuera tensa. A veces perdía la paciencia y otras veces éramos una familia amorosa. Yo pensaba que era una etapa difícil, pero amaba a Jenny y a nuestros hijos, así que trataba de protegerlos de sus cambios de humor y les aseguraba que su madre los amaba. Los fines de semana llevaba a Mark y Glenda de paseo.
Jenny a veces se unía a nosotros, pero muchas veces no lo hacía. A los niños les encantaba su mamá alegre en los viajes, pero se sentían aliviados de dejar a su mamá infeliz en casa. Las cosas estaban tensas hasta un picnic del 4 de julio organizado por mi empresa. Sorprendentemente, Jenny lo disfrutó, y después de eso su estado de ánimo mejoró, y nuestra vida volvió a encarrilarse. Luego llegó la fiesta de Año Nuevo en la oficina de mi empresa, y mi vida cambió dramáticamente. Jenny, que normalmente no quería ir, insistió esta vez, diciendo que extrañaba bailar. Esto era extraño, ya que a Jenny no le gustaba mucho bailar, pero accedí. En la fiesta, me sorprendió ver al dueño de nuestra empresa, Brad Carlsen, quien solía asistir solo al picnic del 4 de julio. Fue en el último picnic donde Jenny lo conoció por primera vez. Todos se sorprendieron de verlo en la fiesta de Año Nuevo, ya que típicamente solo participaba en los juegos de voleibol y softball durante el evento de verano. Una vez que Jenny se acomodó, fui a buscar bebidas para nosotros. Cuando regresé, la música comenzó y Brad le pidió a Jenny que bailara. Bailaron varias canciones antes de que él la devolviera a nuestra mesa. Cuando sugerí que Jenny bailara conmigo, ella dijo que necesitaba descansar, pero media hora más tarde bailó 5 canciones más con Brad. Solo logré que bailara 2 canciones conmigo antes de que dijera que estaba cansada otra vez. 15 minutos antes de la medianoche, Brad regresó y Jenny tomó su mano sin siquiera mirarme. Estaba furioso, pero no quería armar una escena frente a mi jefe. Decidí hablar con Jenny en casa. Cuando se acercaba la medianoche, busqué a Jenny para besarla en el cambio de año, pero para mi sorpresa vi a Brad besarla en los labios. Me acerqué furioso, empujé a Brad y le grité, «Deja en paz a mi esposa, imbécil». El salón quedó en silencio mientras todos nos miraban. No me importaba que Brad fuera mi jefe, había cruzado la línea. Mi corazón latía rápido y estaba listo para una confrontación, pero Brad solo sonrió con desdén. Con los dientes apretados, le dije a Jenny, «Es hora de irnos a casa». Cuando intenté tomar su mano, ella se apartó. «Lo siento, Mike», dijo Jenny, sosteniendo la mano de Brad, «pero me voy con Brad esta noche. Hablamos mañana». Estaba demasiado aturdido para responder. Brad y Jenny se fueron, y todos me miraron, humillado. Llegué a casa y me desperté a la mañana siguiente con la peor resaca de mi vida, después de una noche de llanto y alcohol. Estaba enfurecido y tramé venganza contra Brad, pero rápidamente descarté cualquier plan que pudiera llevarme a la cárcel. Después de 3 horas, logré controlar mi dolor de cabeza y llamé a la niñera, diciéndole que recogería a Mark y Glenda pronto. Sentí paranoia. ¿Y si Jenny decidía no volver? Me apresuré a recoger a los niños antes de que Jenny lo hiciera. Los niños estaban contentos de verme, pero preguntaron dónde estaba su mamá. Conteniendo las lágrimas, mentí y les dije que tenía que hacer un viaje. Se decepcionaron hasta que sugerí ir a Yopa a comer panqueques. Mientras comían, hice 2 listas, una para arreglar las cosas y otra para planear el divorcio. Al llegar a casa, me alivió y me decepcionó que Jenny no estuviera allí. Quería arreglar las cosas, pero temía mi reacción. Luego vi que el contestador automático estaba parpadeando. Era un mensaje de Jenny diciendo que era mejor posponer nuestra conversación una semana. Explicó que Brad necesitaba una secretaria para un viaje de negocios y que ella lo estaba reemplazando. Resultó que Jenny estaba llena de mentiras, la única persona a la que reemplazaba era a mí por Brad. Tiré mi lista de formas de reconciliación. El dolor emocional era peor que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. La traición de alguien a quien amas y en quien confías es indescriptible, a menos que hayas pasado por ello. Entendí cómo las personas podían volverse locas y hacer cosas terribles. Descarté cualquier pensamiento de autolesión porque amaba demasiado a mis hijos, pero otros pensamientos oscuros persistían, incluyendo dudas sobre si Mark y Glenda realmente eran míos. Dejé que los niños jugaran en el patio trasero mientras comenzaba a planear una nueva vida. Lo primero en mi lista era una prueba de ADN. Llevé un kit cuando fuimos a un restaurante y tomé muestras. Llamé a un amigo que había pasado por un divorcio y le pedí el contacto del abogado de su exesposa. El abogado,
Tom Watson, se sorprendió pero mostró interés cuando mencioné que el amante de mi esposa era Brad Carlson. Programó una reunión para el martes por la mañana y me pidió que llevara mis documentos financieros y a los niños. Después de reunir todo, pasé el día con los niños. Fuimos a Joe's Pizza y envié la prueba de ADN. Los resultados confirmaron que los niños eran míos, lo cual fue un gran alivio. A la mañana siguiente llamé al trabajo para tomarme una semana libre y fui a la oficina de Tom Watson con los niños. La oficina de Tom era grande, y él fue muy comprensivo y amable. Escuchó mientras le contaba cómo Jenny me había dejado por mi jefe en la víspera de Año Nuevo. Tom me mostró una foto de su prima, Abby Carlson, quien había estado casada con el hermano de Brad, Joe. Joe le había sido infiel a Abby, y Tom la representó en el divorcio. Aunque fue superado por los abogados de Brad, finalmente logró que el fallo se revirtiera parcialmente. Tom prometió luchar con fuerza por mí, a pesar de saber que Brad traerá a sus abogados contra nosotros. Eso me basta, dije con firmeza. Vamos a empezar. De repente, me sentí bien al saber que alguien estaba de mi lado y que finalmente podría contraatacar. Durante las siguientes 3 horas revisamos todos los documentos, discutimos lo que podía esperar, y Tom me preguntó qué es lo que realmente quería. Dije, quiero la casa, la mitad de la propiedad, mi pensión intacta, sin pensión alimenticia y sin manutención infantil. Tom respondió, quizás debas moderar tus expectativas, pero lucharé por todo eso. ¿Quieres la custodia completa? Aclaré, si Jenny no quiere a los niños, entonces sí, los quiero. Pero creo que la custodia compartida es justa, ya que los ama. Tom me advirtió, lo más probable es que ella obtenga la custodia principal, especialmente si se casa con Brad. Él tiene los recursos para hacer la ama de casa. Quizás obtengas derechos de visita amplios, pero podrían pelear por eso también. Eso apesta, dije con rabia. No hice nada mal, pero terminaré perdiendo. Tom agregó, si ella se casa con Brad, no pagarás manutención infantil, pero sí adeudarás pensión alimenticia. Con gusto pagaré manutención solo para ver a mis hijos. En la reunión final, Tom habló con Mark y Glenda, y quedó impresionado por su amor hacia mí. Dijo, tus hijos te aman mucho, aunque también quieren a su madre, solo que no tanto. Me fui sintiéndome mejor financieramente, pero preocupado por el tiempo con mis hijos. Tom dijo que redactaría una petición de divorcio y custodia temporal, y planeamos notificar a Jenny después de su viaje de negocios. Jenny llamó y pidió hablar, así que arreglé para que los niños estuvieran en otro lugar. Ya no tenía ilusiones de reconciliar nuestro matrimonio, estaba terminado. Cuando llegó, luché por contener mis emociones. Me serví una cerveza y me senté a la mesa. Jenny preguntó por los niños y casi estalló. ¿Ahora te preocupas por ellos?, le dije. Jenny rápidamente me aseguró, pensé que nuestra reunión sería fea después de la víspera de Año Nuevo. Lo siento por eso. Brad me convenció de que era mejor dejar que te calmaras, y tenía razón. Después del viaje, me di cuenta de que él era mi alma gemela. ¿Alma gemela? Qué conveniente, es súper rico, dije sarcásticamente. Hablemos del divorcio para que deje de perder mi tiempo. Jenny se enojó, no tienes que ser grosero. No me importa lo que pienses. Entonces vete, dije, dirigiéndome al patio trasero. Pero Jenny insistió en terminar la conversación. Me entregó un sobre. Las condiciones eran generosas hasta que leí el último párrafo. Le lancé los papeles. Dile a Brad que se meta esta propuesta. Nunca consentiré que adopte a mis hijos. Ofrecer $100,000 por mi consentimiento es despreciable. Mike, podemos ofrecer a los niños una vida mejor, argumentó Jenny. Vete al diablo tú y tu esposo, le respondí. Será mejor para los niños, continuó. Tendrán mejores oportunidades y viajarán. Brad está dispuesto a pagarte $250,000 por la adopción. Ni hablar, dije. Esta conversación ha terminado. Jenny, no solo eres una cualquiera total, sino también una idiota. ¿Qué parte de, vete al diablo, y, a tu alma gemela, no entiendes?
Estoy segura de que Brad aumentará su oferta a $500,000, respondió rápidamente Jenny. Probablemente sea más dinero del que verás en tu vida. Apenas estábamos sobreviviendo con tu salario. No olvides que Brad es tu jefe, tu trabajo podría desaparecer en un instante. Aunque ofreciera $100 millones, no lo aceptaría. Estaba al borde de hacer algo estúpido y necesitaba calmarme. Miré el reloj y me volví hacia Jenny. He tenido tiempo de reflexionar sobre nuestro matrimonio, y no es bonito. Puede que pienses que tienes un tesoro de oro, pero no lo tienes. Tuvimos un buen matrimonio durante un tiempo, pero en el último año has sido una esposa, madre y persona terrible. No estábamos apenas sobreviviendo, siempre gastabas más de lo necesario porque querías lo mejor de todo. No necesito las migajas de Brad, y si planea despedirme, iré a la EOC ahora mismo. El tribunal me otorgó la custodia de los niños porque los abandonaste. No abandoné a mis hijos, dijo enojada. Luego sonó el timbre. Es para ti, dije sonriendo mientras abría la puerta a un alguacil. Él preguntó, ¿es usted Jenny Wilson? Después de que mostró su identificación, le entregó una citación. Ella leyó la petición de divorcio y se fue llorando. Dios, se sintió bien. Llamé a Tom en mi celular. Espero que te hayas comportado, preguntó Tom. Fue difícil, pero lo hice. Jenny se fue de aquí llorando después de ser notificada. No sé qué tenía que ver eso contigo, continuó Tom. Difícilmente estuviste equivocado sobre lo que ofrecerían, pero Brad quiere adoptar a mis hijos. No puede hacer eso, ¿verdad? Eso es inesperado, admitió Tom. Quitar tus derechos de paternidad sería extremadamente difícil, a menos que prueben que eres un padre incompetente. Ten cuidado con Jenny y Brad. Mantente cerca de personas que puedan ser testigos, porque podrían intentar tergiversar incluso eventos inocentes para hacerte parecer mal. Estaremos preparados. Tom, ¿alguna vez se vuelve más fácil?, pregunté, sintiendo de nuevo el dolor de que Jenny se hubiera ido. Sí, lo hace, respondió Tom de inmediato. No estás tan devastado hoy como la noche en que se fue. Habrá días buenos y malos durante mucho tiempo. Podríamos perder algunas escaramuzas con Brad y Jenny, pero nos reagruparemos y encontraremos nuevas formas de contraatacar. Mantén la fe. Durante la semana libre del trabajo, seguí el consejo de Tom. Abrí nuevas cuentas y transferí la mitad del dinero. Arreglé para que los gemelos se quedaran en la escuela hasta las 5:30 p.m., dándome tiempo para llegar a casa y hacer las tareas antes de ponerlos a dormir. Establecí una rutina más estricta, haciendo que se bañaran, se cepillaran los dientes y se acostaran a las 8 p.m. Al principio se quejaron, pero cuando prometí 2 cuentos antes de dormir, comenzaron a esperarlo con ilusión. Pasar tiempo con los niños se convirtió en un salvavidas, nos acercamos más y ellos no preguntaban demasiado por su mamá. Pero un día, Mark me preguntó si su mamá volvería alguna vez. No quería herirlos, pero tampoco mentir. Les dije la verdad, que su mamá había encontrado a un nuevo hombre que le gustaba más que yo y que quería que él fuera su nuevo papá. Lloraron, y me sentí terrible, pensando que había dicho demasiado. Rápidamente les aseguré que yo siempre sería su papá. Eso los calmó y recibí 2 grandes abrazos. Llegó el sábado por la mañana y era hora de llevar a los niños a sus lecciones de equitación. A pesar de no haber visto a su mamá en más de una semana, Mark y Glenda estaban emocionados de ver a la señora Darla. Las lecciones fueron idea mía, a lo que Jenny se había opuesto. A Glenda le encantaban los caballos, y Mark se unió solo para no quedarse fuera. Sorprendentemente, Mark se convirtió en un mejor jinete que Glenda. Darla Lamsen, quien era dueña del rancho, era una excelente instructora y una persona alegre. Tenía una sonrisa cálida y una risa contagiosa, y los niños la adoraban. ¿Dónde está la señora Wilson?, preguntó Darla mientras yo me apoyaba en la cerca del corral. La señora Wilson y yo estamos en proceso de divorcio, le respondí con honestidad. Lo siento mucho, dijo rápidamente Darla. No quería meterme. No, está bien. Solo espero que podamos mantener a los niños en estas lecciones.
Mi abogado dice que es probable que le otorguen la custodia principal y a mí solo derechos de visita. Estoy luchando por la custodia compartida, pero no se ve bien. ¿Por qué no?, preguntó Darla. Una vez que el divorcio sea definitivo, Jenny se casará con su amante rico y se quedará en casa. Yo tendré que contratar niñeras y trabajo para Brad, su amante, así que podría perder mi trabajo pronto. ¿Ese es Brad Carlsen?, preguntó Darla, frunciendo el ceño. Sí, ¿lo conoces? He conocido a sus abogados. Quería 2 acres de mi tierra sin pagar por ellos, solo para crear un área de amortiguamiento. Sus abogados presentaron mociones y no pude permitirme luchar. Finalmente accedí a ceder la tierra si él pagaba la cuenta de mi abogado. Toda la experiencia me dejó un mal sabor de boca por Brad. Brad es un pedazo de basura, le dije. Mi futura exesposa lo eligió, y me gustaría ver a ambos obtener lo que se merecen. ¿Qué harás si Brad te despide?, preguntó Darla. Soy preparador de impuestos y llevo contabilidad por mi cuenta. Tengo 3 clientes pequeños ahora. Estoy ahorrando dinero de mi trabajo y mi negocio secundario para ayudarme cuando me despidan. Tal vez tenga que vender la casa y buscar un apartamento para establecer mi negocio. Si puedes manejar mi contabilidad por el dinero que estoy pagando ahora, dijo Darla suavemente, me encantaría darte mi negocio. No puedo pedirte que hagas eso, protesté. Si tu contable está haciendo un buen trabajo, no hay razón para cambiar. No sé si están haciendo un buen trabajo. Eran los contables de mi padre y manejan los impuestos sobre la nómina y más por $2,000 al mes. No conozco a nadie allí y tardan semanas en responder. Miré a Glenda y Mark, quienes saltaban felizmente sus caballos, y luego me volví hacia Darla. Está bien, si estás segura, revisaré tus libros. Si puedo hacerlo por la misma cantidad, te aceptaré como clienta. Darla se rió y me llevó a su oficina, donde me mostró los libros del año actual y la declaración de impuestos del año pasado. Los cargos de su firma actual eran exorbitantes. No puedo hacerlo por lo que están cobrando, dije con una sonrisa. No puedo cobrarte más de $750 al mes y $2,000 por las declaraciones de impuestos federales. No, protestó Darla. Estoy dispuesta a pagar eso. No, no trabajo así. Tus contables actuales te están cobrando de más. Solo te aceptaré si puedo ofrecerte un precio justo. Vaya, no esperaba eso, dijo Darla agradecida. Eso me ayudará mucho, ya que desde que obtuve el rancho he tenido dificultades para ahorrar. $1,250 al mes me ayudarán mucho. Gracias, y las lecciones de Glenda y Mark serán gratuitas de ahora en adelante. No puedo pedirte que hagas eso, protesté. No lo pediste, sonrió Darla. Conseguir el rancho de Darla como cliente fue de gran ayuda, pero el divorcio apenas comenzaba a intensificarse. A pesar de que Tom me aseguraba que las cosas mejorarían, no estaba sucediendo. Cada semana había fotos de Brad y Jenny en la sección de sociedad. Era injusto, la vida de Jenny parecía perfecta y la mía estaba por los suelos. Me sentía solo y miserable. 2 semanas después del día de desgracia, como comencé a llamar al día en que Jenny me dejó, mi día comenzó bien con una llamada de Arbase Hardware queriendo que llevara su contabilidad, pero luego se convirtió en un desastre. Me despidieron, lo cual no fue sorprendente, pero aún así deprimente. Tom estaba preparando documentos para presentar una demanda por despido injustificado ante la EOC, advirtiendo que podría tardar años. Tom envió un comunicado de prensa sobre mi batalla con Brad, lo que aparentemente enfureció a mi antiguo jefe. Las cosas empeoraron cuando Tom llamó para informarme que un juez había firmado una orden de custodia compartida. Jenny podía vivir en la casa, pero decidió recoger a los niños después de la escuela y que yo los recogiera en la noche. Era una pesadilla tener que ver a Jenny y a Brad alardeando de su felicidad. Los niños estaban confundidos, y yo, deprimido. El abogado de Jenny presentó mociones para cambiar la residencia principal a la casa de Brad, alegando que yo negaba la visita y trataba de alejar a los niños de su madre. Tom presentó una queja declarando que nunca negué la visita y sugirió que el juez entrevistara a los niños. El juez decidió que los niños se quedarían conmigo por ahora, pero ordenó que compartiéramos la custodia cada 2 semanas, trasladando a los niños entre hogares.
Me di cuenta de que nunca conocí realmente a Jenny. La primera vez que recogió a Glenda y Mark, nerviosamente me pidió que no complicara el divorcio y que permitiera que Brad adoptara a los niños a cambio de derechos de visita completos. Respondí con enojo, llamándola una vaca traicionera y rechazando su oferta. Llamé a Tom de inmediato. No se sorprendió y me preguntó si había instalado cámaras. Confirmé que tenía cámaras en áreas clave de la casa, y más instaladas afuera. Al día siguiente, Tom me advirtió que los abogados de Brad podrían acusarme de maltrato, pero las cámaras ayudarían a refutar esas acusaciones. Los días que Mark y Glenda pasaban con Jenny eran difíciles. Brad tenía una vida social activa, y él y Jenny aparecían a menudo en la sección de sociedad o en la televisión, generalmente con los niños. Jenny se veía radiante, y los niños parecían felices, lo cual me destrozaba. No podía competir con el dinero de Brad, y sentía que estaba robando lentamente a mis hijos. El lunes de la 8ª semana después de que Jenny se fue, todo se fue cuesta abajo. Recibí una llamada de la escuela diciendo que Mark y Glenda estaban ausentes. Cuando llamé a Jenny, le pregunté, ¿están enfermos los niños? No, ¿por qué piensas eso?, respondió con tono arrogante. La escuela llamó y dijo que estaban ausentes. Oh, eso, dijo Jenny con desdén. Los transferí a la escuela primaria Chesterton. Es una escuela mucho mejor y está a solo 5 minutos de mi casa. No puedes hacer eso, gruñí. Puedo y ya lo hice, contestó con arrogancia antes de colgar. Llamé a Tom frenéticamente, pero él me explicó que podíamos luchar contra la transferencia, aunque, dado que la nueva escuela tenía una mejor calificación, el juez podría permitirlo. Tom me advirtió que debía estar alerta, ya que esto era solo el comienzo. Tenía razón. El martes, Tom presentó una queja por el cambio de escuela, y el miércoles, los abogados de Jenny me acusaron de maltratar a nuestra hija. Se programó una audiencia de emergencia y se me prohibió temporalmente ver a mis hijos. Tom obtuvo una orden judicial para obtener más detalles sobre la acusación. En la audiencia, el juez preguntó: «Señor Silas, ¿qué evidencia tiene usted?». «Los niños se lo dijeron a su madre», respondió el abogado de Jenny. «Actuamos para protegerlos». Tom intervino. «Su señoría, mi cliente sostiene que la acusación es una mentira. Tenemos evidencia en video proporcionada por AEL Security. El señor Wilson instaló cámaras dentro y fuera de su casa porque temía tales acusaciones». El señor Silas objetó. «Su señoría, esto es sumamente irregular, ¿cómo sabemos que estos videos no están manipulados?». El juez respondió con seriedad. «Señor Silas, los videos están almacenados directamente en el servidor de AEL Security y en la nube. Es un sistema seguro. Confío en él». Se proyectaron los videos, los cuales demostraron claramente que no hubo maltrato en el momento que Jenny había indicado. El juez advirtió al abogado de Jenny: «Las falsas acusaciones no beneficiarán a su clienta». Después de que se mostraron los videos, el juez no encontró nada que apoyara la acusación. Tras hablar con los niños durante 20 minutos, los envió de vuelta al pasillo con la niñera que Jenny había traído. «Consideraré esto un malentendido», dijo el juez, «pero esté advertida, señora Wilson, que si vuelve a suceder, habrá consecuencias». «Su señoría», intervino el señor Silas. «Ya que estamos aquí, ¿podría pronunciarse sobre el cambio de escuela?». «Sí», dijo el juez lentamente. «He revisado ambas escuelas y coincido con la señora Wilson en que la escuela primaria Chesterton es mejor. Los niños dijeron que les gusta. Ese día perdí una batalla importante». «Mickey, este fallo es malo», dijo Tom con seriedad. «Casi garantiza que Jenny obtendrá la custodia principal. Pero al menos no irás a la cárcel y aún tendrás derechos de visita». «Sí, pero Jenny encontrará la manera de arruinar mis visitas», respondí con amargura. «Nos quejaremos y el tribunal le dirá que no lo haga, pero luego inventará algo nuevo para hacerme la vida imposible. ¿No hay nada que pueda hacer?». Tom negó con la cabeza. «A menos que te mudes al distrito escolar de Chesterton y te cases, no veo que el juez cambie de opinión». Ese sábado llevé a los niños a sus lecciones de equitación. Por lo general, disfrutaba viendo cómo montaban y hablando con Darla, pero me sentía deprimido.
Mi vida era un desastre. Mi esposa me había dejado, perdí mi trabajo y ahora ella estaba tomando a mis hijos. Mike, dijo Darla, sentándose a mi lado, pareces realmente deprimido, ¿qué está pasando? Le expliqué que una vez que el divorcio fuera definitivo, los niños probablemente no asistirían más a las clases. Para obtener la custodia compartida, necesitaría mudarme a Chesterton y casarme, pero no tenía perspectivas de matrimonio y no podía permitirme mudarme. Sin ofender, Mike, pero tu esposa es una clase A de arpía, dijo Darla. Me ha tratado como basura desde que inscribió a tus hijos. Quería decirle algo, pero no lo hice por Glenda. Sonreí tristemente. No me ofendes. Estoy de acuerdo. Nos quedamos en silencio por un momento, hasta que Darla tuvo una idea. Mi casa y la mitad de esta parcela están en el distrito escolar de Chesterton, ¿por qué no te mudas conmigo y le decimos a todos que estamos comprometidos? Así estarías en igualdad de condiciones con tu esposa. Me quedé mirando a Darla, luego comencé a considerar su propuesta. Parecía que podría funcionar. Le pedí a Darla que viniera a mi próxima reunión con Tom para explicar el plan. Tom rechazó la idea de inmediato. Mike, sé que estás desesperado, pero un matrimonio falso no funcionará. Podrían darle a Jenny la custodia exclusiva si lo descubren. Me sentí decepcionado, pero Darla persistió. ¿Y si nos casamos de verdad? No podemos hacer eso, respondí. Escúchame, insistió Darla. Supongamos que anunciamos que estamos comprometidos y nos casamos después de tu divorcio. Mientras tanto, te mudas a mi casa. Tengo 3 habitaciones, así que puedes tener la tuya. Incluso hay un despacho para tu negocio de contabilidad. Podrías pagarme una pequeña renta y vender tu casa, ¿qué dices? Tom consideró la idea. Lo que propones no es necesariamente ilegal, pero necesitarán una ceremonia de matrimonio real. Tendremos que redactar un acuerdo que detalle las contribuciones financieras de Mike y un acuerdo prenupcial que establezca la división de bienes en caso de divorcio. Si se divorcian en menos de un año, Brad y Jenny podrían probar que fue un fraude. Sugiero al menos 18 meses. Me conformo con todo eso, dijo Darla de inmediato. Mi cabeza daba vueltas, sin estar seguro de si era la decisión correcta. Darla, esto es un gran compromiso para ti. Cualquier cosa para fastidiar a Brad, respondió con una sonrisa. 8 semanas después del día de desgracia, firmamos los papeles que Tom preparó. Darla parecía encantada, probablemente odiando a Brad tanto como yo. Acordamos estar casados durante al menos 18 meses y podríamos divorciarnos después de eso. La división de bienes estaba clara, y yo pagaba una renta como mi parte de los gastos del hogar. Al día siguiente, Darla y yo solicitamos una licencia de matrimonio. Mantuvimos en secreto nuestros planes de boda, mientras Jenny y Brad anunciaban los suyos. Las fotos de los detalles de su boda aparecieron en las páginas de sociedad, con más de 500 invitados esperados. El día de la audiencia final, estaba nervioso, a pesar de sentirme en igualdad de condiciones. Sabía que la justicia no siempre era la prioridad de los tribunales. El abogado de Jenny, el señor Silas, detalló mis deficiencias. El señor Wilson está desempleado, tiene dificultades para pagar sus cuentas y no vive en el distrito escolar de Chesterton. También tenemos preocupaciones sobre su estado mental. Objeción, gritó Tom poniéndose de pie. El juez miró al señor Silas con severidad. ¿Tiene evidencia de que el estado mental del señor Wilson es un peligro para los niños? No realmente, su señoría, respondió el señor Silas. Entonces no lo mencione, replicó el juez con irritación. El señor Silas continuó. La señora Jenny Wilson y Brad Coulson planean casarse. La casa del señor Coulson está en el distrito escolar de Chesterton y él tiene considerables recursos. La señora Wilson será ama de casa. Creemos que la custodia exclusiva es lo mejor para los niños. Tom se levantó. El señor Wilson no tiene problemas para pagar sus cuentas. Aquí está su estado financiero, que prueba que puede cuidar de sus hijos. Cualquier dificultad financiera es consecuencia del despido injustificado por parte del señor Coulson.
Hemos presentado una demanda ante la EEOC y esperamos un acuerdo favorable. El señor Wilson ha comenzado su propia firma de contabilidad, que es rentable y está creciendo. También está comprometido con Darla Lamsen y ahora vive en su casa, en el distrito escolar de Chesterton. Solicitamos que al señor Wilson se le otorgue la custodia primaria o, al menos, compartida. Cuando Tom se sentó, miré a Jenny, quien lucía atónita. Brad estaba rojo de ira, y el señor Silas parecía irritado. Los habíamos tomado por sorpresa. Me gustaría hablar con los niños antes de tomar una decisión, dijo el juez. Mi estómago se anudó mientras el juez hablaba con los niños durante 20 minutos. Salieron con una expresión de confusión, pero sonrieron y me saludaron, lo que me tranquilizó. Tomar una decisión sobre la custodia cuando ambos padres aman a sus hijos es la parte más difícil de este trabajo, comenzó el juez. Al final, debo hacer lo que sea mejor para los niños. El juez hizo una pausa, sacando una hoja de papel de una carpeta. Jenny, Brad y el señor Silas sonrieron, y mi corazón se hundió cuando el juez continuó. Debo actuar en el mejor interés de los niños. Ambos padres pueden proveer para los niños y permitirles asistir a la misma escuela. El factor decisivo fue lo que los niños querían. Quieren pasar tiempo con ambos padres. Por lo tanto, concedo la custodia compartida. Los niños pasarán 2 semanas con cada padre, comenzando este domingo con la señora Wilson. El señor Wilson los recogerá 2 semanas después. El intercambio se llevará a cabo a las 2 p.m. cada 2 domingos. ¿Alguna otra pregunta? Cuando nadie habló, el juez anunció que el divorcio sería definitivo en 30 días y golpeó el mazo. Ya habíamos acordado dividir todo 50/50, y la casa estaba en venta. Después de los gastos, Jenny y yo recibiríamos $6,000 cada uno. Mientras que para Jenny eso no era nada, para mí era dinero extra. Me sentí eufórico, pero traté de mantener la calma. En el pasillo, abracé a los niños. Luego me acerqué a Jenny y Brad, quienes estaban regañando al señor Silas por la decisión del juez. Lo siento, Jenny, dije con una sonrisa. Solo quería aclarar cuándo puedo recoger a los niños. 2 semanas desde este domingo, respondió Jenny con desdén. Esto no ha terminado, idiota, gruñó Brad. Como sea, Brad. Solo quiero saber cuándo recoger a los niños. Podemos encontrarnos en un lugar neutral, como McDonald's, si es necesario. El juez dijo a las 2 p.m., idiota, y así será hasta que nuestros abogados anulen el fallo, replicó Jenny. Jenny replicó con una mueca, Mary Miss Piggy solo para obtener la custodia compartida, ¿de verdad? ¡Qué habladora eres!, respondí, te casaste con tu abuelo, niñata de porquería. Sal afuera, y te golpearé hasta dejarte en el suelo, gritó Brad. No tenía intención de pelear con Brad, pero estaba furioso. ¿No necesitas tu bastón primero?, lo provoqué. Brad se lanzó hacia mí, pero di un paso atrás. Jenny agarró el brazo de Brad, y el señor Silas se interpuso entre nosotros. Señor Coulson, por favor. Si ataca al señor Wilson, el tribunal podría otorgarle la custodia exclusiva, dijo Silas con urgencia. Por favor, Brad, le suplicó Jenny. De repente, me di cuenta de que mis hijos estaban aferrados a mis piernas, gritando, no lastimen a nuestro papá. Jenny me miró con furia y luego se dirigió a los niños, diciendo con una sonrisa forzada, está bien, niños, el señor Coulson y papá solo estaban bromeando. Vamos a tomar un helado. Cuando se iban, dije en voz alta, nos vemos a las 2 p.m., dentro de 2 semanas. Jenny apenas me lanzó una mirada. A la hora señalada, recogí a los niños y fuimos al cine y luego a cenar con Darla. Los abogados de Brad no pudieron anular nada. Los niños adoraban vivir en el rancho con Darla, montando caballos y cocinando con ella. Jenny había tenido dificultades incluso para hervir agua, así que este era un cambio bienvenido. 30 días después del fallo del juez, Darla y yo nos casamos en el juzgado, con los niños presentes. La amiga de Darla y Tom fueron nuestros testigos. Besé a Darla, quien parecía genuinamente feliz. Una semana después, la boda de Jenny y Brad apareció en todas las páginas de Sociedad.
Jenny lucía extasiada, pero la felicidad en los rostros de mis hijos me afectaba profundamente. Con el paso de las semanas, esperaba que la predicción de Tom sobre que el dolor disminuiría se hiciera realidad. Algunos días dolían menos, pero las noches seguían siendo solitarias y agonizantes. Durante los primeros 6 meses, me obsesioné con la idea de vengarme, pero no podía pensar en nada sin arriesgarme a terminar en la cárcel. Los padres de Jenny ya sabían todo sobre ella, y envenenar la mente de mis hijos contra su madre era impensable. El dolor seguía siendo intenso, empeorado por el hecho de que mis hijos parecían estar contentos con el nuevo arreglo. Adoraban la casa de Brad, siempre hablando del jacuzzi, la sala de juegos, la cancha de tenis y el pequeño estudio de cine que tenían allí. 3 meses después del divorcio, Jenny empezó a manipular a Glenda y Mark en mi contra, insinuando sutilmente que yo era un mal padre por no gastar tanto dinero como ellos. Cuando me contaron esto, me invadieron la tristeza y la ira. Darla estaba furiosa e insistió en que habláramos con los niños la próxima vez que estuvieran en casa. Los senté y les pregunté, chicos, ¿creen que soy un mal papá porque no gasto tanto dinero en ustedes como mamá y Brad? Eso es lo que dice mamá, respondió Mark, algo inseguro. Mark, el señor Carlsen es muy rico, y por eso tu mamá se casó con él. Yo no puedo comprarles todo lo que ellos pueden. Comparado con él, soy pobre. Lo único que puedo hacer es amarlos. Si para ustedes lo importante son los regalos, no los obligaré a venir al rancho. Glenda empezó a llorar. No, papi, quiero estar contigo. Yo tampoco, dijo Mark, con lágrimas en los ojos. Cuando los niños regresaron con Jenny, ella estaba furiosa. Se apareció en el rancho y me gritó, ¿por qué están Mark y Glenda enojados conmigo por decir que su papá es pobre? Déjalos en paz, Jenny, le dije mientras cerraba la puerta en su cara. Jenny comenzó a planear viajes especiales para los niños, como a Disneyland, y ellos suplicaban ir. Esto sucedía cada pocos meses, lo cual me frustraba. Darla sugirió que cambiáramos nuestras semanas con los niños, pero cuando Jenny se negó, los niños se molestaron con ella, no conmigo. Durante este periodo estresante, Darla, John y Elma Smith me apoyaron. Jenny no invitó a sus padres a su boda, así que los invité al rancho para una barbacoa. John, un veterano condecorado de Vietnam, y Elma se quedaron todo el fin de semana. John me enseñó a montar a caballo, y a menudo los invitábamos cuando los niños estaban conmigo. El trato de Jenny hacia sus padres me rompía el corazón, pero al menos Mark y Glenda llegaron a conocerlos. Leí muchos libros sobre el divorcio y la crianza compartida. Un consejo valioso que recibí fue regalar experiencias en lugar de cosas materiales. Darla y yo llevábamos a los niños a atracciones locales, a hacer senderismo, jugar a los bolos, e incluso al minigolf. Darla organizó un mini rodeo con una organización benéfica local y los niños participaron en la planificación. Estaban emocionados por liderar el desfile y rechazaron la oferta de Jenny de llevarlos a Disneyland para no perderse su primer rodeo. Durante el primer año después del divorcio, Jenny siguió tratando de ganarse el afecto de los niños, haciendo comentarios despectivos sobre mí y convenciéndolos para que pasaran más tiempo con ella y Brad. Aunque me dolía, nunca me quejé. Todas las noches que estaban conmigo les leía cuentos, y continué haciéndolo hasta que llegaron al 5º grado. Vivir con Darla, aunque al principio de manera platónica, resultó ser agradable. Siempre estaba de buen humor y era muy amable. Trabajar desde su despacho me ayudó a hacer crecer mi negocio de contabilidad. Al final del primer año, ganaba alrededor del 70% de lo que solía ganar antes. Jenny siguió intentando eclipsarme a los ojos de los niños, pero con el tiempo, Brad perdió interés en adoptar a Glenda y Mark, y comenzó a monopolizar el tiempo de Jenny. Cuando Brad viajaba al extranjero, Jenny insistía en llevarse a los niños. Inicialmente me opuse, temiendo que pudieran secuestrarlos, pero Darla me convenció de que Brad no se arriesgaría a un escándalo. Los niños adoraban esos viajes y hablaban de ellos durante días. Eventualmente, Jenny incluso enviaba a los niños de vuelta solos cuando los viajes de Brad se extendían. El primer aniversario de mi divorcio pasó desapercibido, hasta que Tom me llamó para recordármelo. Sorprendentemente, sentí casi nada de dolor o enojo. Jenny se había convertido en un recuerdo desagradable.
Sintiéndome culpable por no haber reconocido el aniversario, compré flores para darla y la llevé a cenar, lo cual la hizo brillar de felicidad. Cuando se acercaba el plazo de 18 meses, Darla comenzó a ponerse de mal humor. Decidí buscar un nuevo lugar para no arriesgarme a perder la custodia de los niños. Encontré una casa adosada en el distrito escolar de Chesterton, con 3 habitaciones, 2 baños y un garaje para un auto. No quería mudarme, adoraba la vida en el rancho y el negocio que había establecido allí. Darla había expandido el rancho con mi asesoramiento, añadiendo 200 acres más, senderos, campamentos de verano y cabañas para adultos. Su negocio prosperaba, generando casi $200,000 al año. Mi propio negocio crecía, y hasta tenía una secretaria y una contable. Además, resolví la demanda por despido injustificado contra la empresa de Brad por $250,000, dándole la mitad a Tommy y ahorrando el resto. La noche antes de que se cumpliera el plazo de 18 meses, hablé con Darla mientras los niños estaban con Jenny. Le dije, Darla, quiero agradecerte de todo corazón. Me salvaste cuando pensé que perdería a Mark y Glenda. Nuestro contrato termina mañana, así que he encontrado un lugar para alquilar temporalmente. Espero que esté bien si uso el despacho un mes más, hasta que mi oficina esté lista. No esperaba su reacción. Darla rompió en llanto y corrió a su habitación. Atónito, llamé a la puerta, pero no respondió. Esa noche sentí una profunda ansiedad. Aunque estábamos casados, nunca habíamos estado realmente cerca. Me importaba mucho Darla, pero había mantenido mi distancia, temiendo ofenderla. Excepto por abrazos ocasionales o besos en la mejilla, seguíamos caminos separados. Alrededor de la medianoche, estalló una tormenta violenta. Un rayo cayó cerca de la casa y me despertó. Entonces, mi puerta se abrió y Darla entró sigilosamente. Mike, tengo mucho miedo a las tormentas, murmuró. ¿Puedo dormir contigo? Claro, le respondí, levantando la manta. Darla se acurrucó contra mí, temblando y, para mi sorpresa, completamente desnuda. Tengo mucho miedo de los truenos y relámpagos, susurró. La abracé con fuerza. Por favor, Mike, sé que no me amas, pero necesito que hagas el amor conmigo al menos una vez antes de que te vayas. En ese momento, me di cuenta de mis profundos sentimientos por Darla. No era el mismo tipo de amor que había sentido por Jenny, pero era una amistad madura que se había transformado en algo más durante esos 18 meses. Hacer el amor con Darla esa noche completó mi proceso de sanación. Darla, no sé si esto es amor, le dije suavemente, pero sé que no quiero dejarte. Al principio pensé que solo éramos amigos, pero mis sentimientos crecieron con los meses. Quería algo más, pero tenía miedo de que tú no sintieras lo mismo. Oh, Mike, te he amado casi desde el principio. Cuando Jenny te dejó y fingimos estar casados, pensé que tenía una oportunidad. Pero cuando dijiste que te ibas, me destrozaste. Te amo tanto. Por favor, dame una oportunidad. Solo me iré si tú me echas, le dije mientras la besaba suavemente. Este es mi hogar y tú eres mi esposa, ahora y para siempre. 18 meses a 10 años después del día de desgracia. Despertamos a un día soleado y con una nueva perspectiva de la vida. A pesar de la traición, había salido de todo en una mejor situación. El dolor y la ira habían desaparecido, y Jenny no era más que un mal recuerdo. Lo que comenzó como un matrimonio de conveniencia ahora era real y amoroso. Decidí que Darla y yo necesitábamos una luna de miel, y le pregunté a dónde quería ir. En lugar de elegir París o Hawái, Darla eligió Montana. ¿Por qué Montana?, le pregunté. Mi papá amaba trabajar en un rancho allí y siempre me contaba historias al respecto. Siempre quise verlo, pero no quería ir sola. ¿Por qué no compró un rancho en Montana?, pregunté. Odiaba los inviernos, respondió ella con una sonrisa. Pasamos 2 semanas en Montana, incluyendo una semana en un rancho en funcionamiento. Darla sacó muchas ideas para su rancho, pero lo mejor fueron nuestras noches juntos. Cuando regresamos, los niños nos contaron que Jenny y Brad los habían dejado con una niñera mientras viajaban a Europa. Los niños estaban descontentos con la estricta niñera.
Cuando Jenny vino a recoger a los niños, le pregunté al respecto. Jenny, los niños me dijeron que tú y Brad se fueron a Europa y los dejaron con una niñera. Eso no es asunto tuyo, Mike, no empieces. No estoy tratando de pelear. Si tienes que viajar, nos encantaría cuidar a los niños en lugar de contratar una niñera. Esta vez no pudimos ayudarlos porque estábamos de viaje, pero es solo una opción. El acuerdo de custodia es claro, 2 semanas aquí y 2 semanas en la casa de Brad y mía, respondió Jenny con frialdad, y luego les dijo a los niños que subieran al auto. Al día siguiente, le conté a Tom sobre mi conversación con Jenny y mi oferta. Me aconsejó esperar para ver si sucedía de nuevo. 6 semanas después, sucedió nuevamente. Tom presentó una solicitud para modificar la custodia. Jenny me llamó indignada, diciendo que nunca aceptaría los cambios. Tom me advirtió que el tribunal podría ponerse de su lado, pero yo quería intentarlo. En la audiencia, el abogado de Jenny, el señor Silas, parecía disgustado de estar allí, y Brad no estaba presente, solo Jenny. Su señoría, esto es una pérdida de tiempo para el tribunal, dijo el señor Silas. El acuerdo de custodia ha estado funcionando durante casi 2 años. Mi clienta no ve razón para cambiar nada. Su señoría, solo intentamos hacer lo mejor para los niños, objetó Tom, y expuso sus argumentos. Entendemos que el señor Coulson viaja con frecuencia y desea que su esposa lo acompañe. Solo pedimos que la señora Coulson permita que los niños se queden con su padre mientras ella está fuera. Si regresa antes de que terminen las 2 semanas, los niños se devolverán a su residencia a su conveniencia. Señor Silas, ¿tiene algo que agregar?, preguntó el juez. El acuerdo de custodia está funcionando, y la señora Coulson prefiere que no se cambie, respondió el señor Silas. El juez asintió. Si bien estoy de acuerdo en que el acuerdo actual está funcionando, no tiene sentido negarles a los niños la compañía de su padre si la madre está ausente. Concedo la moción del señor Wilson para modificar el acuerdo de custodia en consecuencia. Me quedé atónito por la rápida decisión y aún más sorprendido de que fuera a mi favor. Al ver la ira de Jenny, supe que se avecinaban problemas. ¿Por qué eres un dolor de cabeza tan grande?, me preguntó Jenny en el pasillo. Jenny, ¿cuál es el problema? Tú no estás, así que, ¿por qué los niños no pueden quedarse conmigo? Es mejor para ellos que estar con esa estricta niñera que contrataste. Vete al diablo, Mike, me dijo furiosa antes de marcharse. ¿Cuál es su problema?, le pregunté a Tom. Creo que Jenny odia no tener el control y teme que los niños te quieran más, respondió él. Probablemente tengas razón, suspiré. Jenny sigue tratando de poner a los niños en mi contra y me hace esperar cuando los recojo, pero tiene todo lo que quiere, entonces, ¿por qué esta mezquindad? Porque puede, respondió Tom con una sonrisa. Ahora cómprame el almuerzo. 2 años después de esa noche, Darla y yo tuvimos una hija llamada Wendy, y 18 meses después tuvimos un niño llamado Steven. Darla fue una madre maravillosa, y Glenda y Mark se volvieron protectores con sus nuevos hermanos. Los siguientes 5 años pasaron volando. Durante ese tiempo, tuve a Mark y Glenda el 70 a 80% del tiempo, ya que Jenny y Brad viajaban con frecuencia. Jenny tenía poco contacto con sus padres, quienes solo los visitaban 1 o 2 veces al año. Nunca fueron invitados a quedarse en la casa de Jenny y Brad. En cambio, Darla y yo invitábamos a John y Elma casi todos los fines de semana. A los niños les encantaba tenerlos cerca, y yo disfrutaba de su compañía. John compartía historias sobre sus diversas ocupaciones y su servicio en Vietnam, lo cual encontraba fascinante. Me molestaba que Jenny ignorara a sus padres, y sabía que eso lo sería profundamente. Cuando traté de hablar con Jenny sobre ello, me dijo que no era asunto mío. Continué siguiendo a Jenny y Brad en las páginas de sociedad. A los niños les gustaba ver fotos de su madre en el periódico. Inicialmente, pensé que su matrimonio se desmoronaría, pero con el paso de los años, parecían muy felices. Según Mark y Glenda, la vida en la casa de Brad era agradable, e incluso les caía bien Brad. Era amable con ellos y les compraba muchas cosas, lo cual siempre apreciaban. 8 años después de nuestro divorcio, Elma falleció de cáncer. Pasó sus últimos días con nosotros en el rancho,
y su funeral se celebró en la localidad. En el rancho había un cementerio privado que databa de la década de 1870, y John nos pidió si Elma podía ser enterrada allí. Aceptamos, y también prometimos a John que podría ser enterrado junto a ella. No estaba seguro de si Jenny asistiría al funeral, pero apareció con Brad. Llevaba un vestido azul oscuro y gafas de sol, y el aspecto de Brad había cambiado, su cabello comenzaba a ralear, se estaba encaneciendo, y tenía una ligera barriga. John saludó a Jenny de manera algo incómoda, pero luego se abrazaron. Brad estrechó la mano de John y le dio el pésame. Mark y Glenda, que habían estado llorando, abrazaron a su madre. Brad me lanzó una mirada y esbozó una sonrisa burlona, esperando alguna reacción, pero le devolví una sonrisa y le di la mano. Cuando intentamos sentarnos en la primera fila del servicio, no había suficiente espacio, así que sugerí que Brad y yo nos sentáramos en la segunda fila. Brad no estaba muy contento, especialmente cuando John insistió en que yo me sentara a su lado. Darla ocupó mi lugar en la segunda fila, junto a Brad. Durante el servicio, escuché a Brad murmurar algo, y Darla le respondió en voz baja. Brad se levantó furioso y se marchó. Después del servicio, John invitó a Jenny y Brad al rancho para el entierro y la comida, pero Jenny declinó, diciendo que tenían un vuelo que tomar. Más tarde, le pregunté a Darla qué había sucedido con Brad. Estaba enojado porque estaba sentado en la primera fila junto a su esposa, dijo, pero le dije que se callara, porque el mundo no gira a su alrededor. Darla sonrió traviesa. Creo que se sintió insultado. Nos reímos de ello, pero no deberíamos haberlo hecho. Brad era vengativo. 2 semanas después, comenzó otra disputa por la tierra. Brad reclamaba 10 acres adyacentes a su lote, descubriendo que había un error clerical que excluía esa parcela del registro de propiedad del rancho. Brad pagó los impuestos y exigió una devolución. Darla estaba molesta y consideraba ceder el terreno. De ninguna manera, le dije. Brad está tratando de intimidarte. Lucha. El tribunal falló a favor de Darla, declarando que el condado era responsable del error de los impuestos y limitando el periodo de pago de impuestos a 5 años. Después de eso, rara vez vi a Brad en persona, solo en las redes sociales. Jenny y Brad viajaban con frecuencia, y yo recogía a los niños de su personal. Los niños pasaban unos 9 meses al año conmigo, ya que cada vez odiaban más regresar a la casa de su madre. Brad se había vuelto malhumorado, y Jenny a menudo estaba ausente. Luego, llegó la noticia de que Brad había solicitado el divorcio de Jenny. Me sorprendió y confundió a los niños. Unas semanas después, nos enteramos de que Brad había sorprendido a Jenny engañándolo con un multimillonario llamado Sad Deont. Esto explicaba todo. Sad no solo era más rico que Brad, sino también más joven. Darla y yo no pudimos evitar reírnos de la situación. Poco después del divorcio de Brad y Jenny, Jenny se casó con Sad. Esto resultó beneficioso para mí, ya que Sad no vivía en el distrito escolar de Chesterton, lo que significaba que Glenda y Mark vivían conmigo y Darla a tiempo completo. Después de la muerte de Elma, convencí a John para que vendiera su casa y se mudara con nosotros. Darla lo contrató para trabajar en las renovaciones del rancho, y ampliamos la casa, añadiendo un comedor y una oficina para mi negocio de contabilidad. Esto llevó a otra disputa con Brad, quien trató de bloquear nuestro permiso de construcción. A pesar de sus esfuerzos, obtuvimos el permiso y John hizo gran parte del trabajo de construcción. Un año después del matrimonio de Jenny con Sad, ella solicitó el divorcio nuevamente. Comenzaron a circular rumores de que Sad la había engañado con una joven de 18 años. Otro rumor, que luego confirmé, decía que Sad solo se había casado con Jenny para fastidiar a Brad. 10 a 30 años después de esa noche con Darla. La vida tuvo sus altibajos. Mark estuvo en un accidente automovilístico, pero sobrevivió con heridas leves. John sufrió un derrame cerebral leve, pero se recuperó bien con terapia. Yo tuve una cirugía de triple bypass, después de que Darla me insistiera en que viera a un médico por mis problemas de salud persistentes. A pesar de estos desafíos, mi amor por Darla solo creció. Un día, Darla me preguntó si alguna vez había pensado en volver con Jenny. La tranquilicé de inmediato. Darla, nunca.
Jenny es mi pasado, y tú eres mi presente y mi futuro. Te amo, y eso nunca va a cambiar. Un día, me encontré con Brad en la sala de espera de un médico. Parecía frágil y me confesó: ganaste. Me explicó que había amado realmente a Jenny y que ahora entendía el dolor que yo había sentido cuando ella me dejó. Brad reveló que tenía cáncer en etapa 4 y se disculpó por haberme perseguido mientras estaba casado con Jenny. Lo perdoné, dándome cuenta de que mi odio se había transformado en lástima. Brad falleció 5 meses después. Darla y yo asistimos a su funeral, que tuvo poca asistencia. Jenny, que estaba claramente molesta, me confrontó después del servicio. Tenías que venir a burlarte, ¿verdad?, me dijo con rabia. Le respondí enfadado: eres una hipócrita. Lo dejaste por alguien más rico, y ahora lloras lágrimas de cocodrilo. Brad me pidió disculpas hace meses. ¿Tú alguna vez te disculpaste con él por engañarlo? No esperé su respuesta y me marché con Darla. En el trayecto de regreso, después de un largo silencio, Darla rompió el hielo diciendo: ¿quién te metió caca en los cereales esta mañana? Estallé en carcajadas, apreciando su capacidad para hacerme reír incluso en momentos difíciles. Cuando se reveló el testamento de Brad, me sorprendió descubrir que dejó la mayor parte de su fortuna a la caridad y a su alma mater, pero también le dejó $2 millones a Jenny. Con herencias de 2 maridos ricos, Jenny estaba bien económicamente. Compró un apartamento cerca del rancho y trató de reconectar con los niños, pero ellos encontraron su lugar aburrido y no querían visitarla. Intenté animarlos a que hicieran un esfuerzo, pero finalmente Jenny se dio por vencida y encontró un nuevo novio. Con frecuencia cambiaba de pareja, y a los niños les alegraba no tener que pasar tiempo en su apartamento. Si ellos eran felices, yo también lo era. Estaba muy orgulloso de nuestros hijos. Mark se graduó de Georgia Tech con un título en ingeniería y trabaja en Austin. Se casó con Cindy Stabin, también ingeniera, y tienen 2 hijas. Glenda se convirtió en veterinaria después de estudiar en Texas A&M. Volvió a casa, trabajó en la localidad y eventualmente abrió su propia clínica. Se casó con Todderson, otro veterinario, y tienen 2 hijos y una hija. Mis nietos pasan más tiempo en el rancho que en sus propias casas, y adoran a John, el padre de Jenny. Nuestra hija Alma se graduó de la Universidad de Texas con un título en educación y ahora es maestra de 3er grado en la escuela primaria de Chesterton. Se casó con Jerry, un profesor de química en la escuela secundaria Marian, y están esperando su primer hijo pronto. Me encanta tener nietos, son una alegría para malcriar. Mark también se casó con una encantadora mujer llamada Sally, a quien conoció en unas vacaciones. Tienen 3 hijos y esperan un cuarto. A pesar de ser de tamaño pequeño, Sally no tiene problemas para cargar a sus hijos. Los años pasaron rápidamente y Darla y yo celebramos nuestro 30 aniversario de bodas. Rara vez veía a Jenny, y los niños tenían poco contacto con ella. El tiempo le había pasado factura, ya no era la belleza que solía ser, y no había tenido un novio en años. Llamaba a su padre ocasionalmente, pero sus conversaciones eran breves y John a menudo estaba deprimido. Me confesó que ya no sabía qué decirle, lo cual me entristeció. A medida que se acercaba la Navidad, fui al centro comercial a hacer compras, sabiendo que soy terrible eligiendo regalos, así que compré tarjetas de regalo. Después de terminar mis compras, fui al área de comida y me pedí un sándwich de Chick-fil-A y una limonada. Mientras comía, noté que Jenny estaba sentada sola, observando cómo las familias pasaban. Había ganado peso y tenía manchas de edad y arrugas visibles. A pesar de que seguía siendo atractiva para su edad, la soledad en sus ojos era evidente. Decidí acercarme. ¿Te importa si me siento contigo?, le pregunté, colocando mi sándwich y bebida sobre la mesa. ¿Qué quieres?, me espetó Jenny. Me sorprendió su hostilidad. Tomé mi sándwich y mi bebida. No necesito nada. Solo quería decir hola. Perdón por molestarte, buscaré otra mesa. Un gesto de dolor cruzó el rostro de Jenny. No, lo siento, se disculpó. Las fiestas sacan lo peor de mí. Por favor, siéntate. Quiero algo de compañía. ¿Qué te trae al centro comercial?, le pregunté mientras me sentaba.
Nunca te gustó hacer compras. Mickey, no he hecho compras de Navidad desde que Brad y yo nos divorciamos. Solo envío cheques y los niños lo agradecen para el fondo de la universidad de mis nietos. Lo sé, respondí. Me lo dicen en sus notas de agradecimiento. Entonces, ¿por qué estás en el centro comercial?, preguntó Jenny, observando a una pareja con un cochecito. Solo quería estar rodeada de gente, respondió Jenny, mirando a una pareja que luchaba por controlar a sus hijos pequeños. Todos en mi casa se han ido por las fiestas. ¿Y qué vas a hacer en Navidad?, pregunté. No me digas que vas a estar sola en tu apartamento. Por supuesto que no, contestó Jenny rápidamente. Tengo reservaciones en un restaurante y planeo ver la nueva película de Tom Hanks. De ninguna manera, le dije con determinación. Vas a venir al rancho para Navidad. Tus hijos y nietos estarán allí, y también tu padre. Va a ser divertido. No puedo hacer eso, respondió Jenny con incertidumbre. Sería una molestia. Ninguna molestia, dije mientras recogía mi basura. Vas a venir. Llega a las 7 a.m. para ver a los nietos abrir los regalos. La cena es a las 3 p.m. Darla no estaba muy contenta cuando le conté que había invitado a Jenny para Navidad. ¿Por qué la invitaste?, preguntó, con un destello de celos en sus ojos. La abracé y la besé. Mi esposa está celosa, bromeé. Vamos, Darla, estoy hablando en serio. Jenny hará que todos se sientan incómodos. Ella dijo lo mismo, le respondí. Pero no podía dejar que pasara el día sola. ¿Qué pasa con Jenny?, preguntó John entrando en la habitación. Invité a Jenny para Navidad, le dije al hombre que consideraba mi segundo padre. Dijo que vendría. Los ojos de John brillaron de emoción, y Darla notó el cambio. Jenny intentó excusarse, pero no acepté un no como respuesta. El entusiasmo en los ojos de John se desvaneció un poco, pero fue reemplazado por una chispa de esperanza. El día de Navidad, Jenny no llegó para ver a los nietos abrir los regalos, ni para la cena. Me di cuenta de que no vendría y vi cómo John se sentaba en silencio, cabizbajo. Para distraerlo, envié a mi nieta menor, Christy, para que jugara un juego con él, y pronto lo vi en el suelo jugando a Candyland. A las 5:30 p.m., para mi sorpresa, escuché el timbre de la puerta. Jenny estaba allí, vestida como si fuera a salir a cenar. Hola, le dije amablemente. Ya estaba perdiendo la esperanza de que vinieras. Sigo pensando que podría ser un error, dijo ella con incertidumbre. No lo es, la tranquilicé. Te perdiste la cena, pero estamos a punto de servir el postre. O te puedo calentar un plato de las sobras si prefieres. El postre suena bien, dijo Jenny mientras la hacía pasar. Oigan, todos, anuncié. Miren a quién encontré. Jenny está aquí para el postre. Los nietos la rodearon inmediatamente, entusiasmados por elegir equipos para un juego. Mark y Glenda la abrazaron y le desearon una feliz Navidad. Todos los niños la abrazaron y, para mi sorpresa, Darla también lo hizo. La velada transcurrió agradablemente. Jenny estaba nerviosa al principio, pero se relajó cuando se dio cuenta de que era la única que se sentía incómoda. Fue conmovedor ver a Jenny y su padre charlando y riendo juntos. A pesar de su calma exterior, pude notar que Jenny seguía sintiéndose fuera de lugar en la casa de Darla y mía. La observé de vez en cuando, notando que aún era atractiva, pero mis sentimientos por ella habían cambiado. Ahora era solo la madre de mis dos hijos. Después de que los nietos se calmaron y sus padres decidieron usar el jacuzzi, que estaba a 34 grados afuera, Darla, Jenny y yo nos quedamos dentro. John intentó usar el jacuzzi, pero regresó rápidamente diciendo que hacía demasiado frío. Me levanté a servir bebidas y me senté junto a la chimenea con Jenny y Darla, mientras las luces del árbol de Navidad parpadeaban. Nos quedamos en silencio durante 15 minutos, observando las llamas. En un momento, me di cuenta de que las lágrimas corrían por las mejillas de Jenny. ¿Estás bien?, le pregunté, sin estar seguro de por qué lloraba. Estaré bien, respondió Jenny con voz apagada, limpiándose las lágrimas. Ni Darla ni yo mencionamos sus lágrimas,
y el silencio nos envolvió nuevamente. 5 minutos después, Jenny rompió el silencio. Casi no vengo, dijo, mirando fijamente el fuego. Tenía miedo de confirmar lo que ya sabía, arruiné mi vida. Oh, creo que estás siendo demasiado dura contigo misma, intervino Darla. Vi fotos de ti y Brad, y estaba claro que lo amabas. Lo mismo con Sav. Ninguno de los matrimonios funcionó, pero el 50% de los matrimonios terminan en divorcio de todos modos. Amé a Brad al principio, admitió Jenny, aunque todavía te amaba a ti, Mike. Pero amaba más su dinero y su poder. Estuvimos bien juntos durante años, pero dejé que él me separara de mis hijos. A medida que envejeció y surgieron problemas de salud, se frustraba y se enojaba. Empecé a engañar a Brad unos 6 meses antes de comenzar a salir con Sav. Vi en sus ojos el mismo dolor y odio que vi en los tuyos, Mike. Casi desde el principio, sospeché que Sav me engañaba. Cuando lo sorprendí, se rió y me dijo que solo se había casado conmigo para fastidiar a Brad. Estaba devastada y me di cuenta de lo que tú y Brad sintieron. Después de eso, decidí disfrutar la vida sin casarme. Tenía más que suficiente dinero para hacerlo, así que tuve una serie de aventuras sin amor una tras otra. Eso fue lo más cercano a una disculpa que Jenny pudo ofrecer. Después de unos momentos de silencio, Jenny terminó su bebida y se levantó. Tengo que irme. Darla y yo tratamos de convencerla de que se quedara a pasar la noche, pero ella se negó. John y yo la acompañamos hasta su auto. Su padre la abrazó con fuerza y le dijo que la amaba. Las lágrimas de Jenny volvieron a correr mientras se las limpiaba antes de subir al coche. Me dio un abrazo y dijo: gracias. Luego se fue. No sé qué nos depararán los próximos años. Creo que Jenny realmente lamenta muchas de las decisiones que tomó en su vida. Si se reúne o no con su familia, dependerá de ella. La casa está en silencio ahora, solo el ocasional chasquido o crujido del fuego rompe la calma. No puedo evitar sentir lástima por mi exesposa. Lamento todo el tiempo que perdí tratando de vengarme de Jenny y Brad. Mientras observo las llamas danzar, recuerdo el versículo bíblico: la carrera no es de los ligeros, ni la batalla de los fuertes, ni el pan de los sabios, ni las riquezas de los entendidos, ni el favor de los sabios, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El tiempo demostró ser la verdadera retribución.